aquí. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes durante estos días. Abramos nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. Ayer estuvimos analizando brevemente o un poco ampliamente la introducción y estuvimos desarrollando el primer pasaje que lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a estar haciendo un breve repaso para entrar en lo que concierne al segundo pasaje que comienza en el capítulo 1, versículo 3 y va a terminar en el versículo 12. Ayer decíamos que el contexto de la primera carta en la que se encuentran los autores, los destinatarios, están pasando por distintas y diversas aflicciones. Hay mucho sufrimiento en el corazón de aquellos a los que Pedro le escribe. Según vemos en el capítulo 1, versículo 6, ellos están siendo afligidos en diversas pruebas, están pasando por muchas pruebas. Y la palabra aflicción allí, decíamos ayer, que tiene que ver con algo que causa una tristeza profunda, un gran dolor. En el 1.7 va a decirnos, para que sometida a prueba vuestra fe. La fe de los hermanos a los que Pedro le escribe está siendo probada. Y eso es interesante porque fácil es amar a Dios cuando todo marcha bien en nuestras vidas. Fácil es alabar y glorificar a Dios cuando todo marcha bien en nuestras vidas. Fácil es exaltar su nombre cuando abro el refrigerador y está lleno de cosas. Y cuando no pasamos por distintas y diversas situaciones. Sin embargo, nosotros vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, no vayan allá, luego que Dios saca al pueblo de Egipto, le dice que todo lo que ellos pasaron, las aflicciones que pasaron, dice el texto en el verso 2 que era para afligirte, para probar qué había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos. Entonces, el llamado que nos va a hacer Dios a través del apóstol Pedro es a que alabemos, glorifiquemos, sirvamos, cumplamos con nuestro llamamiento, aún en medio de cualquier circunstancia que enfrentemos en esta vida. Por más que hayan aflicciones, por más que haya el fuego de la prueba, el cristiano alaba, glorifica y bendice el nombre de nuestro Dios. Y a lo largo de toda la carta dijimos que más de 18 veces Pedro va a hablar de padecimientos, de pruebas, de aflicciones, de tristezas, de dolores. Esa es la circunstancia, esa es la situación en la que se encuentran aquellos que van a recibir esta carta. No solamente dijimos que están sufriendo los destinatarios, sino que a lo largo de la carta vemos que Cristo también padeció. Y si Él siendo quien era, si Cristo siendo Dios, padeció por nosotros, pero va a decirnos, ustedes ármense del mismo pensamiento, hay un llamado a seguir su ejemplo. Y no solamente Cristo, sino que veíamos en el capítulo 5, en el verso 9, verso 10, verso 8, 9 y 10, que esas aflicciones van a vivirlas los hermanos en todo el mundo. Ahora bien, vimos el primer pasaje ayer y es hermoso cómo comienza el desarrollo del libro y cómo Dios quiere transmitir un mensaje de mucho ánimo, de mucha esperanza para aquellos que han puesto su confianza en el Señor, para aquellos que han decidido vivir por Él y para Él, a pesar de que en este mundo suframos. Y decíamos en el verso 1, lo primero que decíamos es que Pedro va a poner o va a hablar de su apostolado, no para ponerse en una posición sobre, sino para decirle a los hermanos que el mensaje que él transmite no es un mensaje de él, sino que es un mensaje de Dios enviado para ellos. Lo que vamos a ver hoy no es el mensaje de Pedro, no es el mensaje de Raúl, es el mensaje de Dios para cada una de nuestras vidas. Dice el verso 1, que lo estudiamos ayer, que los hermanos a los que le escribe han sido expatriados, y eso tiene que ver, como lo dijimos, con el hecho de que tuvieron que abandonar sus casas, sus tierras, sus vidas. No solamente eso, sino que el mundo los ha desechado, los ha apartado, los ha hecho a un lado, se han quedado sin nada. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor hay detrás de
perder algo que es valioso para nosotros. Yo vivo en un país en el que no nací, hace 12 años. Y créanme que detrás del hecho de tener que haberme mudado, hay una gran tristeza, hay un gran dolor, hay mucho sacrificio, hay muchas lágrimas, porque uno anhela estar en el lugar al que pertenecía. Así se encuentran los hermanos. Sin embargo, el primer mensaje que le va a dar Dios es: el mundo los ha desechado, ustedes lo han perdido todo, lo han expatriado, sin embargo, yo los he elegido. Y decíamos que lo maravilloso que tiene el hecho de que Dios haya puesto sus ojos en nosotros, que Dios nos conozca aún a pesar de nuestras situaciones, y que podamos decir con plena certeza y seguridad de que somos parte del especial tesoro de Dios. Entonces Dios quiere animar a un pueblo que sufre, Dios quiere animar corazones que están heridos, diciéndoles: ustedes son valiosos, son importantes para mí, yo los he elegido, yo he puesto mis ojos sobre ustedes y ustedes son parte de mi especial tesoro, al punto que los he santificado, los he apartado para mí, y como dijimos ayer, nos ha rociado con su sangre, sinónimo de que ha hecho un pacto con nosotros. Y Él cumple sus promesas. Ahora bien, del versículo 3 al versículo 12, que es lo que vamos a desarrollar, no vamos a verlo todo, pero el tema del versículo 3 al versículo 12 tiene que ver con la salvación. Más de 7 veces a lo largo de este pasaje, Pedro va a hacer referencia a la salvación, a la vida eterna. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de que en esta vida suframos, a pesar de que en esta vida enfrentemos adversidades y hayan aflicciones, a pesar de que en esta vida haya dolor, tristeza e incluso que lo perdamos todo, hay algo eterno y maravilloso en el cielo, reservado para cada uno de nosotros. Y eso debe impulsarnos, aún en medio del sufrimiento, a alabar, bendecir y glorificar a Dios, como comienza el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y glorificamos a Dios. No importa las circunstancias que enfrentemos en esta vida, por más de las tristezas, del dolor que podamos pasar, alabamos a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por esa salvación tan grande que vamos a poder disfrutar junto con Él en su presencia eternamente. Amén. Amén. Va a decir el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros tenemos razones para alabar y bendecir a Dios, aún en medio de cualquier circunstancia que enfrentemos en esta vida. Y si estamos aquí, como dijimos ayer, no es por nuestros méritos. Lo que nos hace tener la oportunidad de alcanzar una salvación eterna, lo que nos hace tener la oportunidad de poder disfrutar de una herencia eterna en los cielos, no es nuestros méritos. No es lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. No son nuestras capacidades. No son nuestras virtudes. Es única y exclusivamente por la misericordia de Dios. Dice el verso 3 que por su grande misericordia. Dios es misericordioso y compasivo. Lo importante y lo interesante para aquellos que nos visitan en esta mañana, no importa la manera como tú hayas vivido, no importa los pecados que hayas cometido o cuántas veces lo hayas hecho, no importa qué tan desordenada o recta pudiste vivir, la gracia de Dios puede salvarte, la gracia de Dios puede perdonarte,
Su misericordia puede perdonarte y darte un nuevo comienzo. Porque según el verso 3, su grande misericordia nos hizo renacer. Y la palabra renacer tiene que ver con un nuevo nacimiento. Dios quiere que tú nazcas de nuevo. Dios quiere que tú puedas comenzar de cero con Él, que puedas tener una nueva vida junto a Él. No importa lo que hayas hecho de aquí hacia atrás, no importa los pecados que hayas cometido, no importa cuántas veces le hayas fallado, Dios quiere comenzar una nueva relación contigo, perdonándote, limpiándote, sanándote y transformando tu vida. Recuerden que Dios nos formó en Génesis capítulo 1 conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Nosotros nos deformamos producto del pecado y Dios necesita transformarnos para llevarnos a la condición en la que Él nos creó. Por eso nos invita a nacer de nuevo. Pero no hay nada que puedas hacer que te haga merecedor de comenzar de nuevo con Él, si no es por su misericordia y por su gracia. Amén. ¿Y por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué trae consigo el nuevo nacimiento? Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos ha dado, no es cualquier cosa. Lo que Dios quiere darte a tu vida es una esperanza de vida y de vida eterna en los cielos. Y eso es relevante en el contexto en el que se escribe la carta. Porque nosotros vivimos nuestra vida poniendo nuestra esperanza en base a lo que tenemos en esta tierra. Sentimos seguridad y confianza cuando nos va bien en esta tierra. Nos sentimos tranquilos y esperanzados cuando tengo un buen trabajo, cuando estoy recibiendo una buena remuneración, cuando ya pude comprar mi casita y tengo un lugar donde vivir que me pertenece. Sin embargo, todas esas cosas son pasajeras e efímeras. Hoy están, mañana no. Hoy tienes un buen trabajo, mañana es probable que no lo tengas. Hoy tienes tu casita, viene un huracán a esta ciudad y todo lo que te esforzaste y construiste se derrumbó en un instante. La esperanza que Dios quiere darnos va más allá de esta vida y va más allá de cualquier circunstancia que nosotros podamos enfrentar, por más difícil que sea. Es tan grande la esperanza que Dios quiere darnos que ni aún la tumba, ni aún la muerte, ni aún el cementerio puede quitárnosla. Pues la vida que Él nos ofrece y la vida que Él nos da es una vida eterna. Este mundo dice la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros ni aún después de la muerte perdemos nuestra esperanza, porque Él venció la muerte con poder y hoy vive y reina para siempre. Y aquellos que crean en Él y estén dispuestos a obedecerle, naciendo de nuevo, vamos a tener una esperanza de vida y de vida eterna. Amén. Amén. Y decíamos anoche que lo que le da seguridad, certeza, confianza, convicción a esa esperanza, lo que nos hace sentirnos seguros de que aunque en esta vida lo perdamos todo, teniéndolo a Él lo tenemos todo, lo que nos da la certeza de que un día vamos a estar con Él eternamente en los cielos es, termina el verso 3 diciendo, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él venció la tumba. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque Él vive, nosotros también viviremos un día eternamente con Él. Pero no solamente hay una esperanza viva para aquellos que decidan volver a nacer. Dice el verso 4, para una herencia. El Señor tiene una herencia reservada en los cielos
para vosotros, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes son vosotros en este contexto? Aquellos que por su misericordia han vuelto a nacer por medio de la obediencia al Evangelio en las aguas del bautismo. Para una herencia, y da 3 características de esa herencia. La primera característica dice incorruptible. ¿Qué quiere decir la palabra incorruptible? No se corrompe con nada, no se daña con nada. El sentido de lo que Dios quiere transmitir a través de Pedro, hermanos que están sufriendo, eso que ustedes perdieron era pasajero, es momentáneo. Lo que yo les doy, lo que yo les ofrezco, lo que yo tengo preparado y reservado para ustedes es eterno. El sentido de lo incorruptible es que no es por un tiempo, no es pasajero, no se daña, no se rompe, sino que es eterno. Pues es incorruptible. Y eso nos hace pensar, ¿vas a esforzarte toda la vida por lo corruptible, pasajero, momentáneo? ¿O vas a vivir tu vida en función de aquello que es eterno? ¿Vas a poner tu esperanza en algo momentáneo, como esta vida? ¿O vas a vivir en función de aquello que es eterno? La esperanza es eterna, la herencia es eterna, para aquellos que a pesar de las aflicciones decidan depositar su confianza en Él y vivir por Él y para Él. Amén. Amén. Entonces la herencia es incorruptible. Después nos va a decir otra palabra, incontaminada. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que esa herencia no se contamina con nada. Es una herencia eterna. No solamente no se daña, sino que no se contamina. Y la tercera palabra dice e inmarcesible. ¿Sabe lo que significa inmarcesible? La palabra inmarcesible tiene que ver con algo que no se marchita, no pierde su hermosura, es eterno. ¿Cuántas hermanitas están casadas? Levante su mano. Voy a hacer una pregunta comprometedora para mis hermanos. ¿Alguna vez le han regalado una rosa, una flor? Probablemente. Mejor no voy a preguntar profundamente, voy a dejarla superficialmente. Cuando se la regala o cuando la vemos allí, no esas, porque esas no se marchitan. Son lindas, son hermosas, pero su hermosura es momentánea, muy breve. Con el paso de los días comienza a marchitarse. Lo que Dios nos ofrece no pierde su hermosura, pues es inmarcesible, es eterno. Lo que Dios te ofrece va a ser así de hermoso, no por un momento, no por un instante, sino eternamente. Por eso el cristiano, a pesar de las aflicciones, se mantiene fiel al Señor. Por eso el cristiano, a pesar de los dolores, de las tristezas, a pesar de todas las situaciones que podamos enfrentar en esta vida, seguimos viviendo por Él y para Él. Seguimos depositando nuestra confianza en lo que Él ha hecho, hace y sin duda seguirá haciendo en nuestras vidas. Entendiendo que nuestra verdadera ciudadanía no está aquí. El libro de Hebreos en el capítulo 10, a hermanos que también han pasado por muchas situaciones, le dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, y habla de que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que tú tienes en el cielo
si decides creer en Él y en su palabra y decides obedecerle, lo que usted y yo tenemos, aquellos que ya hemos decidido nacer de nuevo, es una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso no importa si en esta vida lo perdemos todo, teniéndolo a Él, lo tenemos todo, aún no teniendo nada. Por eso no importa si en esta vida pasamos por dificultades, teniéndolo a Él, estamos tranquilos, aún en medio de las aflicciones. Pues sabemos que nuestra verdadera ciudadanía no está aquí. Por eso vivimos en función de lo eterno, entendiendo que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Y eso es lo interesante, lo maravilloso y lo hermoso. No la herencia, pues Dios puede hacer eso y mucho más. No lo hermoso que puede llegar a ser esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Hay algo más hermoso en el versículo 4. ¿Sabe qué es? Que esa herencia que Dios ha hecho, esa herencia eterna, termina el versículo 4 diciendo que está reservada. ¿Qué significa la palabra reservada? Algo que está preparado y apartado. Cuando usted hace una reservación en un restaurante, yo no hago mucho eso, no acostumbro mucho a ir a restaurantes que sean con reservación. Pero el ejemplo de una reservación es, usted llama y le reserva en un lugar. A la hora que usted llegue, hay un lugar preparado para ti. No importa la hora que llegues, hay un lugar para ti. Lo que el Señor le está diciendo a hermanos que han perdido todo, están sufriendo. Hay algo maravilloso allá que tiene tu nombre, alguien. Tiene tu nombre. Y eso debe llenarnos de gozo, aún en medio de las aflicciones. Saber que mi nombre tiene un espacio, un lugar allá. Saber que Dios ha reservado, ha preparado un lugar maravilloso y eterno para compartirlo conmigo, me debe llenar de esperanza, de gozo, de fortaleza, aunque en esta vida pasemos por diversas aflicciones. Amén. Y sin yo merecerlo, porque es por su misericordia. Una vez un hermano me dijo, la salvación no es el fin. Yo le dije, ¿cómo? En el versículo 9 va a decir, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Y me dijo, la salvación no es lo más maravilloso. Hermano, ¿qué Biblia lee usted? Me dijo, hay algo mejor, que es poder estar con Él eternamente. Ese es lo más grande. La salvación es el medio para poder estar con Él eternamente. No hay nada más maravilloso que estar con Él, en su presencia. En un lugar que según Apocalipsis capítulo 21 ya no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad, no va a haber más muerte. En un lugar donde según Apocalipsis 21 Él va a enjuagar o limpiar cada una de nuestras lágrimas. Si en esta vida hemos derramado lágrimas, si en esta vida hemos sufrido, si en esta vida hemos perdido cosas, si en esta vida pasamos por dolor, un día todo eso va a terminarse. Y vamos a poder contemplar su rostro eternamente. Pero si le permanecemos fieles a Él, a pesar de lo que enfrentemos en esta vida. Amén. Entonces, verso 3, hay una esperanza viva. Verso 4, hay una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esperanza viva, herencia eterna y salvación. En 3 versos, Dios está diciéndole lo grande y maravilloso que Él tiene preparado para nosotros. La herencia está reservada, la salvación está, según el verso 5, está lista, está preparada. Pero para poder alcanzarla, vamos a tener que ser fieles en esta vida, aún en medio de las aflicciones. Lo lindo de Dios es que hace Dios en medio de tus pruebas. ¿Qué hace Dios en medio de tus aflicciones? ¿Qué hace Dios en medio de tus dolores y de tus tristezas? ¿Qué hace Dios en medio de tus luchas? Según el versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que no vamos a pasar por pruebas? No, pues los hermanos están pasando por pruebas. ¿Qué significa que Dios nos guarde? Según el versículo 5, por el poder de Él. No quiere decir, hermanito lindo, que no vamos a pasar por aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, en Juan capítulo 16. En Juan capítulo 17, cuando Él ora por los discípulos, Él entiende que los discípulos van a tener que pasar por situaciones. Pero Dios está allí para fortalecernos y ayudarnos en medio de las adversidades. No estamos solos. Si depositamos nuestra confianza, si nuestra fe está puesta en Él, Él va a guardarnos para que no caigamos o para que nuestra fe no se termine de perder. Amén. Amén. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? ¿Qué es lo que Dios más quiere darte? Salvación. ¿Puede darte Dios cosas en esta vida? ¿Tiene poder para hacerlo? ¿Tiene poder para sanarte? Sí. ¿Tiene poder para ayudarte? Sí. Pero Dios está pensando en algo mucho más grande. Porque te sana, pero si no le eres fiel, vas a perder la salvación, que es mucho más grande. Te puede dar la casa que tú tanto anhelas, aquí, pero ¿de qué sirve si no vas a tener un lugar allá? Entonces el fin, el objetivo de Dios, no estoy diciendo que Dios no lo haga, Dios puede hacerlo, y puede hacer las dos cosas. Sin embargo, va a depender de dónde nosotros depositemos nuestra esperanza y nuestra fe. ¿Qué dijeron los amigos de Daniel en Daniel capítulo 3 cuando tuvieron que entrar al horno de fuego? Cuando el rey les dijo, ¿qué Dios puede librarlos de mi mano? Y mandaron a calentar el horno 7 veces más de lo normal, al punto que los que lo echaron al horno se quemaron. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ellos? Nuestro Dios puede hacerlo. Y si no lo hace, igual no nos vamos a postrar delante de Él y vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Dios puede ayudarnos, por supuesto que sí. Dios puede darnos cosas aquí, por supuesto que sí. Pero si no lo hace, le seguimos sirviendo, amando, sabiendo que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Entonces, esperanza viva, herencia eterna, salvación. Y aquí tiene un poco más de sentido y podemos comprender un poco más por qué Pedro, en medio de tanto sufrimiento, va a comenzar el verso 6 diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué cosa nos debemos alegrar? En que hay una salvación, en que hay una herencia y que tenemos una esperanza eterna en los cielos. En que Dios nos ha elegido, nos ha santificado y ha hecho un pacto con nosotros. Tenemos razones para alegrarnos a pesar de las aflicciones.
Por eso Pedro va a decir, en lo cual vosotros os alegráis. El cristiano se llena de gozo al saber que hay una herencia eterna en los cielos. De hecho, el versículo 8 va a hablar de un gozo inefable y glorioso. Un gozo tan grande que no se puede expresar. Y como vimos ayer en el capítulo 4, también va a hablar de gozo. Ahora hay algo interesante en el verso 6 y verso 7. Y ojalá, hermanito lindo, que esto le ayude a poder enfrentar las situaciones que enfrentamos en esta vida de una manera distinta. Porque va a decir el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas que enfrentamos en esta vida, las adversidades que enfrentamos en esta vida, tienen tres características. La primera de ellas, según el versículo 6, ¿cuál es? Se las dije ayer. Las pruebas son por un poco de tiempo. Si ustedes ven el capítulo 5, versículo 10, va a decir, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Nos llamó a su gloria eterna. La herencia es eterna. La salvación es eterna. La esperanza es eterna. Pero para poder alcanzarlo, probablemente vamos a tener que enfrentar pruebas que son por un poco de tiempo. Hermanito lindo, eso que usted está viviendo, esa situación que usted está enfrentando, yo no sé cómo llegaron a esta mañana aquí. Yo no sé si su corazón está afligido. Yo no sé si usted está pasando por alguna situación difícil, si en el último tiempo ha derramado lágrimas, o si le ha tocado enfrentar situaciones fuertes. A las casas que vamos nosotros día a día, lo único que vemos son aflicciones. A veces los hermanos nos dicen, hermano, no he terminado de salir de una y ya estamos en otra. Luchamos por salir de esta situación y cuando ya pensamos que vamos a salir, viene otra y otra. Yo no sé si ustedes llegaron así esta mañana, pero déjenme decirle que Dios le manda a decir que lo que usted está viviendo, por más doloroso que pueda ser, es por un poco de tiempo. Si un día esa tristeza, ese dolor, esas luchas se van a terminar. Amén. Amén. Ahora hay algo interesante, y no lo digo para desalentarlo, sino más bien para alentarlo. Puede que duren días, meses o incluso años. Incluso puede ser que ese poco de tiempo sea la vida entera. Pero es poco de tiempo en comparación a la herencia eterna. La herencia es eterna. Nuestra vida es momentánea y pasajera. No vale la pena, bajo ningún concepto, por más fuerte que sea la situación que enfrentemos, perder la herencia eterna. No vale la pena, por más difícil que sea esta vida, que alguna situación nos haga dudar o desconfiar de Él y de su promesa. No vale la pena perder lo inmarcesible, incontaminado e incorruptible por situaciones que, queramos o no, vamos a tener que enfrentar en esta vida. Amén. Entonces las pruebas son por un poco de tiempo, hermanito. Lo que usted está viviendo va a pasar, va a terminarse. No duran para siempre. ¿Cuál es la segunda característica? Verso 6. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Nos cuesta mucho entender esto, porque nadie quiere pasar por pruebas. Pero las pruebas, hermanito lindo, son necesarias. Y usted quizás pueda preguntarse, ¿para qué? Yo no quiero pasar por pruebas.
Yo no necesito las pruebas. Si quiere, lléveselas todas usted. Lléveselas para allá, para Chile, pero yo no las quiero. Las pruebas son necesarias. Y uno tiene que preguntarse por qué o para qué. Miren el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, lo voy a decir más adelante. Las pruebas son necesarias. ¿Sabe por qué? Pedro va a poner el ejemplo del oro. ¿Qué pasa con el oro? ¿El oro tiene que pasar? Para ser perfeccionado. Cuando el oro lo extraen de la montaña, yo no sé si aquí hay oro por allá en otra región de México. Bueno, cuando el oro lo extraen de la montaña, no viene en cadena, ni en anillo, ni siquiera es puro. Viene mezclado con muchos otros minerales. Minerales que no tienen valor y que no sirven. Para que el oro pueda ser purificado y para que el oro pueda tener su verdadero valor, tiene que pasar por el fuego. Si el oro no pasa por el fuego, no tiene su verdadero valor. La fe nuestra muchas veces va a tener que pasar por el fuego, porque Dios a través del fuego va a purificar mi fe. Hay cosas en mi vida que probablemente cuando yo creo aún no están bien. Y Dios necesita trabajar en mí, purificando mi fe por medio de las pruebas. Lo que dije hace rato, es fácil amar a Dios cuando todo va bien. Pero las pruebas nos ayudan a poder tener una fe más genuina, más verdadera, más sincera. Pero no solamente el fuego purifica el oro. ¿Para qué más necesita pasar el oro por fuego? ¿Alguien tiene alguna prenda de oro? Para ser moldeado. No puede ser moldeado si no se calienta. Dios nos moldea, trabaja en nosotros por medio de las pruebas. Si no pasamos por las pruebas no nos puede formar. Nos forja. Para poder llegar a ser lo que Él quiere que seamos, necesita forjarnos, necesita moldearnos. Para eso tenemos que entrar al horno de fuego. Fíjense la diferencia de cómo nosotros vemos de nuestra visión las pruebas y cómo las ve Dios. Qué lindo es poder llegar a ver las pruebas desde la perspectiva de Dios y entender que lo que estoy pasando, Dios está trabajando en mi vida. Gracias, Señor, por lo que estoy pasando, porque me estás purificando, porque me estás forjando, porque estás trabajando en mí para que yo sea lo que tú quieres que yo sea. Entonces las pruebas son una bendición si las vemos desde la perspectiva de Dios. Aunque cuesta y aunque duele. Pero no podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos si no pasamos por el proceso. Y a veces nosotros en medio del dolor queremos adelantarnos al proceso. Queremos, no, yo quiero salir de la prueba ya, yo ya quiero llegar allá. Pero Dios tiene sus tiempos. Y son necesarios. Pero no solamente nos forja. Hay algo más que hace Dios. Después de que nos moldea, el oro tiene que ser pulido. Lo pulen. ¿Alguna vez han visto un anillo de oro? ¿Tienen un anillo de oro? Yo no tengo. Por muchas razones. Entre esas, ya saben por qué. Bueno, tiene una forma. Pero el oro, cuando es liso y lo pulen,
uno lo limpia, y si uno mira al frente, ¿sabe qué se ve? Se ve mi propio reflejo, ¿cierto? ¿Sabe lo que Dios hace en medio de las pruebas? Te moldea, te purifica y te pule para que tú llegues a ser el reflejo de Él en tu propia vida. Para que Él te vea, ya no te vea a ti, sino vea su rostro en ti. Para que podamos llegar a ser el reflejo de nuestro Dios, necesitamos pasar por las pruebas, aunque duela. Nos moldea, nos purifica y nos pule, para que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. Y no solamente aquí, sino para que podamos estar eternamente con Él. Porque lastimosamente hay cosas en nuestra vida que por más que duela, vamos a tener que cortar. El oro lo tienen que separar de cosas. A nosotros muchas veces vamos a tener que sufrir separarnos de cosas. Pero con el propósito de ser puros, moldeados, y un día poder ser el reflejo de Dios. Así que cuando pasamos por la prueba, gracias Señor porque estás trabajando en mí. Ayúdame a entender tus propósitos en medio de esta situación. Ayúdame a ver esta situación con los ojos que tú la ves. Ayúdame a moldearme y a hacer lo que tú quieres que yo sea. Enséñame a través de esto. Hay situaciones que nos enseñan. Va a decir en el capítulo 5, en el verso 10. No, si no me lo llevo para 5:10. Esto hace Dios en medio de las pruebas, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabes lo que Dios hace contigo a través de la prueba? Te va a perfeccionar, quitándote tus impurezas, haciendo que tu fe sea una fe más genuina, más sincera, más verdadera. Te va a afirmar para que venga la situación que venga en tu vida, no te separes ni te muevas de Él. Te va a establecer y te va a perfeccionar. Somos imperfectos y aún así Dios nos ama. Sin embargo, Él no quiere que sigamos siendo lo mismo. Él quiere transformar nuestras vidas para que seamos el reflejo de Él. Dios nos formó, nosotros nos deformamos y Dios quiere transformarnos para que lleguemos a ser como Él nos hizo. Amén. Entonces lo que tú estás viviendo hoy, Dios te está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Santiago habla algo similar, no vamos allá, pero en Santiago capítulo 1, en el verso 2, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Y por qué por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas? ¿Sabe qué dice el texto? Dice, sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. Las pruebas nos llevan a ser perfectos, completos, cabales y sin que nos falte cosa alguna. ¿Son o no son una bendición? ¿Nos sirven o no nos sirven a nuestras vidas? En Deuteronomio capítulo 8, que dijimos hace rato, Dios los hizo pasar por todo un desierto, 40 años, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no mis mandamientos. Pero en el versículo 16 dice, para la postre hacerte bien. Hay situaciones que son dolorosas, pero que son necesarias, porque a la postre Dios quiere hacernos bien.
En Santiago capítulo 5, cuando se habla de Job y de todo el sufrimiento que Job tuvo que enfrentar, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero debemos confiar en Él, en sus promesas, en lo que Él está haciendo. Amén. Volvamos a Primera de Pedro entonces. ¿Son necesarias o no son necesarias? ¿Cuál es la tercera característica? Primera, son por un poco de tiempo. Segunda, son necesarias. Y tercera, son diversas. No siempre vamos a pasar por lo mismo. A veces incluso pasamos por unas cosas y por otras de manera simultánea. No todos enfrentamos las mismas pruebas. Las pruebas son diversas. Hermanito lindo, el propósito de la prueba es acercarte a Dios. Es llevarte a hacer lo que Dios quiere que tú seas. Es purificarte, es transformarte, es limpiarte. Es que un día podamos llegar a ser el reflejo de Él en nosotros. Pero va a depender de cómo nosotros la veamos y las enfrentemos. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay un concepto interesante en el final del versículo 7. Porque siempre hablamos, y es verdad, de que nosotros vamos a alabarle y adorarle eternamente en los cielos. Fuimos creados para eso. Pero en el final del verso 7, Dios va a animar a un pueblo que está sufriendo, diciéndole que si pasan la prueba, si se mantienen fieles al Señor, si a pesar de las aflicciones confían en Él en su proceso, la fe de ellos va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes lo que eso significa? Que de alguna manera Dios va a honrarte. Dios va a exaltar tu fe, tu confianza en Él. ¿Le llena eso de gozo imaginarse Dios alabándome un poco a mí por haber sido fiel? Dios hablando bien de mí y exaltando el hecho de que yo permanecí fiel a pesar de todas las luchas que enfrenté en esta vida. Mi fe siendo allá en alabanza, gloria y honra. El eje de esta carta tiene que ver con las glorias que vienen después de las aflicciones. Miren el capítulo 1, verso 11. Escudriñando qué persona en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de los sufrimientos. Vienen las glorias, aunque no sean esta vida que se hay. En el capítulo 3 también va a hablar del mismo concepto. Entonces, ¿vale o no vale la pena hacerle fiel al Señor a pesar de todas las atrocidades? ¿Vale o no vale la pena confiar en Él y en sus promesas, sabiendo que hay algo eterno en los cielos reservado para nosotros? Por eso, hermanito lindo, sígale fiel al Señor a pesar de lo que venga. Confía en lo que Dios está haciendo y aprendamos a ver las pruebas desde la perspectiva de Dios. Eso nos va a llevar a agradecerle por lo que estoy viviendo, porque sé que estás trabajando en mi vida y te agradezco por eso. Termina el verso 7 diciendo, cuando se ha manifestado Jesucristo. Hay algo interesante que Pedro hace en la primera carta. No usa la palabra venida, a diferencia que en la segunda carta, que habla mucho acerca de la venida.
Cada vez que se refiere a Cristo y a su segunda venida, habla acerca del manifestarse. Miren el capítulo 1, en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el capítulo 4, en el versículo 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, la misma palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no habla de venida? ¿Por qué usa para referirse a su segunda venida con la manifestación o revelación? Uno tiene que preguntarse por qué, si está haciendo una referencia a cuando Él venga. ¿Sabe por qué? Los hermanos están sufriendo, ¿cierto? Pedro quiere decirles, de hacerles ver, que Jesús no está allá y ellos aquí, como un concepto de algo muy lejano. Jesús está cerca y en cualquier momento se va a manifestar. Y lo que tú estás viviendo, en cualquier momento, se va a terminar. Su manifestación cada día está más cerca. No sabemos cuándo. Puede que sea hoy. Y ese sufrimiento, ese dolor se va a terminar. Ahora, ¿se va a terminar para quién? Para aquellos que han depositado su confianza en Él y han renacido, obedeciendo al Evangelio en las aguas del bautismo, muriendo a la vida que llevamos, siendo sepultados en las aguas del bautismo y saliendo de allí para comenzar a vivir una vida nueva. Eso fue lo que Jesús mandó a predicar. Vayan por todo el mundo y díganle a la gente que yo morí conforme a las Escrituras por sus pecados, que fui sepultado, pero que al tercer día resucité. Todo aquel que crea en ese mensaje y sea bautizado será salvo. ¿Por qué? ¿Por qué el bautismo? Porque a través de él participamos de la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, salimos de las aguas, y símbolo de una resurrección para comenzar a vivir una vida nueva en esta vida, y esperando la manifestación de su Hijo para disfrutar de la herencia eterna reservada en los cielos. Amigo que nos visita, ¿quiere escribir su nombre en esa herencia? Debe volver a nacer. Necesitas volver a nacer. El Señor, por su misericordia, te da la oportunidad de que hoy puedas tener un nuevo comienzo espiritual. No importa lo que hayas hecho, no importa la manera como hayas vivido, no importa cuántos pecados hayas cometido, el Señor está listo para perdonarte, sanarte, limpiarte y transformarte, dándote una nueva vida. Pero la decisión la tomamos. Y para aquellos que ya hemos nacido de nuevo, que las pruebas no nos hagan retroceder. Que las pruebas no hagan que nuestra fe mengue, sino por el contrario, que las pruebas y las aflicciones que pasamos en esta vida solamente nos sirvan para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos, y que nos lleven a hacer cada día más lo que Él espera de cada uno de nosotros. Que la situación que estás viviendo solamente sirva para que a través de ella pueda ser el reflejo del Señor en tu vida. Y no te olvides que hay una esperanza viva, hay una herencia eterna reservada y hay una salvación que está preparada. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, versículo 7, cuando habla de la manifestación de Jesucristo, tiene que ver con la salvación. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de nuestras almas. Versículo 10, los profetas hablaban de la salvación. Salvación, salvación, salvación. Dios quiere poner en nuestra mente
que hay algo eterno y mejor esperando por nosotros si permanecemos fieles a Él, a pesar de las luchas y las aflicciones. ¿Fui yo? Esa es una estrategia, hermanos, para que termine la hora. Que Dios les bendiga, hermanito. Sigamos adelante, confiando en el Señor y en sus promesas. Él es fiel, Él cumple sus promesas. Por eso, pase lo que pase, siga adelante y deje que el Señor trabaje en su vida por medio de la situación. Amigos que nos visitan, hoy es un buen día para volver a comenzar con el Señor. Que Dios les bendiga. Amén.